Vamos a dar inicio a esta transmisión. Les doy la bienvenida a todos y a todas a Charlas entre Willy. Recordemos que estas charlas son para conocer el contenido de los talleres que se van a impartir en la 39ª Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, que se llevará a cabo en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, los días 18, 19 y 20 de noviembre. Esta noche tenemos el gusto de presentarles a la maestra Imelda Arévalo. Ella ha tomado diferentes diplomados como Temazcal, Medicina Tradicional Mexicana, en Tonalpohualli, en Herbolaria, en Acupuntura, y ella radica en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Es un gusto poder presentarles su taller que tiene el nombre El inicio de mi transformación, descubriendo mi personalidad, el eneagrama como herramienta de autoconocimiento. Les doy la bienvenida y le doy la bienvenida a la maestra. Buenas noches, maestra. La dejo en el micrófono y que disfruten esta charla. Gracias, gracias. Buenas noches. Pues mi nombre es Imelda. Yo soy una mujer auténtica, segura y maravillosa. Y les voy a presentar ahorita mi taller, bueno, una plática pequeña del taller que vamos a impartir, como ya lo dijo Tona, en la 39ª emisión de la Fiesta de la Planta Medicinal en Dolores Hidalgo, del 18 al 20 de noviembre de este año, 2023. Por allí los espero a todos. El taller que les voy a compartir yo en la planta medicinal, en la Fiesta de la Planta, es el inicio de mi transformación, descubriendo mi personalidad. Y como herramienta, para llegar al descubrimiento de nuestra personalidad, vamos a usar el eneagrama. Esta herramienta combina conocimiento antiguo con psicología moderna. Esta herramienta nos va a ayudar a identificar qué tipo de personalidad somos para iniciar nuestro proceso de transformación. ¿Qué es el eneagrama? Les voy a platicar un poquito sobre por qué eneagrama o qué significa eneagrama. Pues es una figura, como lo están viendo ustedes ahorita en su pantalla, una figura que denota 9 picos, y que en la antigüedad, hace más de 200 años, por ahí de 1872, Gurdjieff, un armenio, le nace así como la curiosidad de identificar conocimiento antiguo. Él piensa que hay muchas cosas que nuestros antepasados manejaban vía oral y que sería bueno recuperarlo. Entonces, junta un grupo de personas con intereses similares y se hacen llamar los buscadores de la verdad. Ellos pues andan por todo el mundo, se empiezan a repartir a monasterios, a culturas de todo, principalmente en Europa, pero también en Asia, y se juntan cotidianamente o constantemente para compartirse los conocimientos que ellos van recabando. Entonces ellos pues identifican en una de sus viajes, no se sabe bien si por Turquía o por Afganistán, encuentran este símbolo y entonces lo adoptan y empiezan a asimilarlo a las eneadas de Plotinio, a buscar las virtudes, las 9 virtudes de la raza humana. También ya después en la cultura, bueno, en la religión católica también lo asemejan o lo contrastan con los pecados capitales, que son 7, pero ellos le agregan otros 2 y también igual. Entonces ya estaban las virtudes por un lado y las pasiones por otro. Para no llamarles pecados, ellos le llaman pasiones. Entonces ellos van estructurando y van formando una metodología, una herramienta para vivir el autoconocimiento, para
ayudar a las personas a encontrarse a sí mismas. Incluso hacen talleres como clínicas, muy encaminadas al misticismo, pues, ellos lo ven más, de manera más espiritual. Pero con el transcurso de los años hay más gente interesada en este conocimiento antiguo y lo van conformando o van integrando tanto el conocimiento antiguo como la psicología moderna, y entonces hasta llegar a determinar que son 9 personalidades las que o llegan a la conclusión, pues, también todavía es un estudio desde hace más de 50 años, con Michazo en Chile, donde dice, hay 9 personalidades en toda la naturaleza del ser humano, y ellos los encausan con descripciones, con diferentes arquetipos, podría decirse, pero buscan todas las descripciones que encajan con cada uno, y ellos llegan a la conclusión de que hay 9, y lo relacionan con la figura del eneagrama. Y aparte, bueno, es un poquito más complejo porque lo interrelacionan entre cada una de las personalidades, que es lo que veríamos nosotros en el taller. Ahorita, pues bueno, lo que les quiero compartir es más bien cómo vamos a identificarnos, cada una, en el taller lo veríamos, cuál sería nuestro tipo de personalidad para, una vez conocido, pues de ahí empezar nuestro proceso de transformación, porque pues siempre andamos en la búsqueda, ¿no? de algo. ¿Qué se quiere conseguir con este taller? Pues bueno, que identifiquemos nuestro tipo básico de personalidad dentro de los 9 tipos básicos fundamentales de la naturaleza humana que considera de acuerdo pues al eneagrama. ¿A quién va dirigido? Pues a todo el público, toda persona interesada en su propio conocimiento puede participar, no necesitas un conocimiento previo. Aquí te vamos a ir orientando a través perdón, empiezo con un cuestionario que nos vamos a apoyar a través de ese cuestionario para irte identificando. Sí es muy importante que seamos honestos con nosotros mismos para que pues el cuestionario, que es una herramienta, pueda ser más preciso a la hora de que estemos nosotros, para poder identificar nuestro tipo básico de personalidad. Y bueno, también vamos a dar descripciones, vamos a dar ejercicios, vamos a hacer ejemplificaciones, y al final lo que queremos llegar es qué características nos identifican más, cuáles son las más dominantes en lista de 9 personalidades. Una vez descubierta, pues iniciamos nuestro proceso de transformación, que es la principal idea. Hay algunos que tenemos más curiosidad que otros, o a lo mejor te ha pasado en algún momento de tu vida que sientes así un desasosiego, algo te falta, tienes la curiosidad de saber, pues no sé, quién eres, qué haces aquí, para qué estás aquí en este mundo, cuál es tu misión. Y si tienes esa curiosidad, pues una opción es venir al taller del inicio de mi transformación, descubriendo mi personalidad, porque aquí vamos a encontrar con la herramienta del eneagrama cómo iniciamos ese proceso de transformación, cómo iniciamos esa búsqueda de mí mismo, del conocimiento de mí mismo. Entonces, pues bueno, yo en este momento lo que voy a hacer es darte un poquito pues la descripción o unos tips de lo que veríamos en el taller, para que tú tengas idea de lo que nosotros vamos a estar descubriendo en este taller. Por ejemplo, si tengo la curiosidad de saber quién soy y qué hago aquí, pues bueno, ¿dónde buscamos respuestas? Generalmente, quienes ya tenemos esa curiosidad, a lo mejor acudimos a terapia, a lo mejor acudimos a meditaciones, buscamos algo que nos lleve a saber qué hago aquí, ¿no? Si tienes ese
ese desasosiego. A lo mejor a veces pensamos que, bueno, una casa nueva, un carro nuevo, un trabajo nuevo, nos va a dar esa satisfacción que andamos buscando, pero no necesariamente lo es. A lo mejor pues nos mantiene alegres o de momento satisfechos, pero volvemos a caer en el, pues ya lo tuve, ya lo alcancé, y ¿ahora qué? Y bueno, si estás en esa etapa, en ese momento de, pues ahora ver hacia tu interior, pues estás en el lugar indicado. ¿Dónde buscar respuestas? Pues yo, a través del eneagrama en este taller, voy a tratar de orientarte, de conducirte, para que descubras las bondades que tiene el eneagrama de cómo guiarnos en el autoconocimiento. Estas son unas algunas, pues, de las muchas bondades que tiene el eneagrama. Y, por ejemplo, el eneagrama, pues, nos va a dar, nos va a hacer ver cómo somos más que nuestra personalidad. La personalidad va a ser la que nosotros vamos formando, pero a través del conocimiento del eneagrama o de esta herramienta, nos vamos a dar cuenta de que pues somos más que esa personalidad. También con el conocimiento o a través de esta herramienta, pues nos vamos a mostrar o nos va a ayudar a que veamos realmente el ser que somos, la presencia divina, la esencia que nos hace ser una persona diferente, sui generis. Entonces, esta herramienta se va a enfocar más a quién soy realmente, qué presencia es la que mora en mí. Otra de las cosas que nos va a ayudar el eneagrama es pues a recordar la verdad profunda de nuestra naturaleza espiritual. Es un poco más llevado somos presencia divina, somos un ser de luz, somos alguien que tiene una esencia, y esa esencia es a la que queremos nosotros, es la que nos distraemos con la personalidad. Al forjarnos nuestra personalidad, estamos separándonos un poquito de nuestra esencia, y es a lo que queremos llegar. Con el eneagrama nos va a orientar a que hagamos ese trabajo de no separación, sino más bien de encuentro conmigo mismo. A través también de esta herramienta, vamos a ayudarnos nos va a orientar, pues, a ver cuál es el aspecto de mí que necesito sanar, que necesito trabajar, y ya identificado, entonces, pues, hacer algo. Pero me va a ayudar a determinar todo esto. La herramienta en sí no lo va a dar por sí sola. Sí tenemos que hacer un trabajo muy a conciencia de nosotros mismos, ser muy sinceros con nosotros para poder conseguir este trabajo de identificación de nuestra esencia. Y bueno, el eneagrama básicamente nos va a demostrar cómo es que limitamos al ser que somos a través de una personalidad. Esas son algunos de los bondades que tiene usar esta herramienta como autoconocimiento. Y para identificar un trabajo de transformación, pues tenemos 3 elementos básicos. El primero, que ya les acabo de comentar, pues bueno, es la presencia, el ser, y es identificar quién soy y quién es mi esencia, ¿no? Quién mora en mí. Una vez que lo identifico, bueno, hay un segundo elemento que es la autoobservación. ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo reacciono a las vivencias, a mi día a día? ¿Cómo me comporto? Y una vez que identifico, porque ya sé cuál es mi esencia y me comporto de acuerdo a cómo me dice, o reacciono de acuerdo a la personalidad que yo misma me he creado, pues bueno, ya ese es un segundo paso que ya estoy identificando los comportamientos o las reacciones a los que me lleva la personalidad. Y el tercer elemento de transformación sería la comprensión de esa experiencia. ¿Cómo me siento? ¿Cómo experimento el saber que soy una esencia? El observarme cómo reacciono y darme cuenta
de que tengo aspectos o reacciones que muchas veces son innecesarias, pero entonces la herramienta del eneagrama va a decir, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con esto? Ya lo identifiqué, ya sé qué soy, pero ahora ¿qué hago con eso? Entonces es donde llega el verdadero paso a la transformación, si es lo que ando buscando, ¿verdad? Conociendo mi personalidad, ¿qué voy a conseguir? Bueno, lo que nos va a ayudar el enneagrama es pues aprender a percibir nuestra personalidad, nos va a ayudar a experimentar directamente nuestra esencia. Una vez que conozco cómo me he estado compartiendo, cuáles son mis mecanismos de defensa, entonces sé por qué los estoy poniendo, sé cuáles son mis debilidades. Otra de las cosas que nos va a ayudar el enneagrama es a mostrar los aspectos donde más nos hace caer la personalidad. O sea, ¿cuáles mecanismos de defensa son los que más utilizo? Porque es donde más carencia tengo. Y es lo que me desconecta realmente de mi esencia. Nos va a destacar también, bueno, ya les había comentado, mis reacciones o va a destacar por qué no son tan necesario a veces los comportamientos que tengo, las reacciones que tengo ante ciertas situaciones, que finalmente el que habla o el que avanza es mi personalidad, son mis mecanismos de defensa. Entonces, el enneagrama o el taller lo que nos quiere ayudar, nos va a ayudar es a poder identificarlos para saber que pues, no necesito reaccionar de tal o cual manera para poder seguir viviendo, para poder estar en paz o para poder estar en armonía. Ese es uno de las bondades que nos puede, resultados que podemos obtener con el enneagrama. Y otro que es muy primordial es que si me identifico con mi personalidad, entonces me acostumbro a ser menos de la persona que soy, o sea, menos de mi esencia. Entonces, identifico mi personalidad, pero la uso para poder vivir, para poder convivir, pero no dejo que la personalidad me use a mí. Esa es una de las acciones que podamos hacer con el enneagrama. Otra de las cosas es que bueno, una de las percepciones más transformadoras que voy a conseguir con el enneagrama es que yo no soy mi personalidad, uso mi personalidad y no quiere decir que la personalidad sea mala. La personalidad es importante y es necesaria, pero la debo usar en favor, o sea, sin descuidar mi esencia. La personalidad es buena porque me va a ir refinando, me va a ir dando cuenta de todos mis momentos, durante el periodo de mi vida, o en diferentes situaciones, me va a hacer darme cuenta qué estoy, a dónde estoy llegando, a dónde estoy careciendo, o a dónde me voy a mis partes insanas. Y por eso es bueno la personalidad. Sin embargo, debo tener siempre presente mi esencia o mi naturaleza esencial. Y es ahí donde pues vamos a hacer el match en el hacerme consciente de las reacciones que tengo. Ese es en donde nos va a ayudar el enneagrama. Por ejemplo, los mecanismos de defensa del enneagrama, que son generalmente reaccionamos a miedos básicos que se van desarrollando o de manera inevitable cuando se pierde el contacto entre la esencia y mi ser o la personalidad en el momento de la infancia, que generalmente, bueno, eso es ya muy freudiano, pues, pero es un aspecto que toma el enneagrama de la psicología moderna, y es un miedo básico. Y si tengo un miedo básico que básicamente va a ser un mecanismo de defensa de alguna carencia que yo viví en la infancia o que yo me imaginé que tuve en la infancia, pues la personalidad también va a crear un deseo básico porque voy a querer combatir, o la personalidad que yo me creo va a querer combatir ese miedo básico con un deseo básico para poderlo contrarrestar. Y es ahí donde nos lleva pues a ese círculo de mecanismos de defensa y de deseos para sobrevivir a través de la personalidad.
Entonces, ¿qué es el eneagrama? Vamos a ver que tiene los nueve picos, y en cada uno de los picos pues va a señalar una personalidad básica, un tipo básico de personalidad que va del 1 al 9, pero si fijan hay líneas que se relacionan. Eso lo vamos a ver en el taller, cómo es que se interrelacionan esas 9 personalidades entre sí para, pues, para hacer lo que nos hace ser. Pues, cómo es que la personalidad que nos fuimos formando cae en ese número o en esa descripción. Entonces, pues ahorita les voy a dar así muy, muy levemente cómo se describe cada una de estas personalidades, de estas 9 personalidades. Vamos a empezar por el tipo 1, que es el reformador. El reformador es una persona idealista, ética, concienzuda, bien organizada, ordenada, meticulosa, pero también son críticos y muy perfeccionistas, y aparte son muy autocríticos. Y así podemos irles dando más descripciones de, de los miedos que tuviera el tipo 1, por ejemplo, miedo a equivocarse, miedo a no hacer las cosas bien. Entonces, todo eso ya a profundidad lo vamos a ir describiendo en el taller, para que vayamos identificando qué nos hace clic cuando lo vamos describiendo. El tipo 2 es el ayudador. Este tipo de personalidades, las personas que son preocupadas, orientadas a los demás, siempre andan ayudando, altruistas, amistosos, generosos, abnegados, comprensivos, sinceros, bondadosos, sentimentales, aduladores, manipuladores, y bueno, podríamos seguir dando características. Este tipo ayudador, este tipo 2, pues suele ser muy, lo identificamos mucho pues por ser así, altruista, ayudador, siempre viendo por los demás en lugar de por sí mismo. El tipo 3, que es el triunfador, es una persona adaptable, orientada al éxito, segura de sí misma, atractivas, encantadoras, ambiciosas, competentes, enérgicas, preocupadas por su imagen y también preocupadas por lo que piensen los demás. Son conseguidores del éxito, sea como sea la forma que tienen que llegar, ellos triunfan. O ellos creen que deben triunfar. El tipo 4 de personalidad es el individualista. Estas personas son románticas, introspectivas, conscientes de sí mismos, muy sensibles, reservados, callados, son artistas, son demostrativos, sinceros, caprichosos, tímidos, se creen muy merecidos, o sea, tienen como lo que decíamos mucho de los artistas, pues se creen únicos. Estos son el tipo 4, el individualista. El tipo 5, que es el investigador, pues bueno, estos tipos son, este tipo de personalidad es muy ensimismado, es despabilados, son perspicaces, curiosos, tienen la capacidad de concentrarse, son muy inteligentes, son muy acaparadores de conocimiento, muy independientes, innovadores, se deslindan de las cosas, pero son muy nerviosos y dementes, les gusta mucho estar investigando, tomando el conocimiento, pero a veces el conocimiento incluso nada más por conocimiento, sin ningún fin. Investigar por investigar o conocer por conocer. El tipo 6 es un tipo de personalidad que le denominan el leal, pero es una persona comprometida, orientada a la seguridad, dignas de confianza, trabajadoras, responsables,
pueden aportar una actitud defensiva, ser evasivos, ser muy nerviosos, suelen ser muy cautelosos y incluso hasta con cierto dejo de miedo o miedosos. El tipo 7 es el entusiasta, es un tipo productivo, ajetreado, una persona versátil, optimista, espontáneo, son los que se atreven a andar en deportes extremos, siempre andan buscando algo, una experiencia más allá, que les llene más o que les satisfaga más, siempre andan buscando más. Ellos son muy enfocados hacia afuera, hacia buscar en el exterior todo lo que a probar cosas nuevas, muy aventureros. Y el tipo 8 es el desafiador, esa es su denominación, pero bueno, lo vamos a llamar por números. Es el tipo 8, son personalidades poderosos, dominantes, personas muy seguras de sí mismas, fuertes, capaces de imponerse, son muy protectoras, son ingeniosas y decididas, son muy orgullosas, también retadoras e intimidadoras, se imponen incluso a la fuerza. Esas personas pues bueno, aquí lo que yo diga es lo que vale. Esas son las personas tipo 8. Y por último, las personalidades tipo 9, que es el pacificador, es una personalidad que es muy acomodadiza, muy humilde, conformistas, confiados, estables, bondadosos, ofrecen siempre su apoyo, son mediadores, les gusta que todo esté tranquilo, que nadie se ande peleando, les gusta la armonía. El tipo 9 es más así Dalai, ¿no? En su tipo sano. Bueno, hasta aquí los nueve tipos. Bueno, ya les describí un poquito de cómo es cada uno de los tipos. Sin embargo, lo que sí queda bien claro, a lo mejor ahorita te hizo match alguna de las características que dije, a lo mejor sí soy, a lo mejor soy de uno y de otro y de otro. La verdad, o la realidad más bien dicho, es que pues tenemos de todo, tenemos de los 9 tipos, solo que hay uno en específico en el cual nos vivimos más, en el cual actuamos más, en el cual lo caemos y caemos más en esas actitudes. Es por eso que al momento en que hagas pues tu test, vas a saber, si eres muy honesto contigo mismo, vas a saber, o te va a encaminar porque el test tiene también como un 80% de certeza, hacia dónde puedes empezar a trabajar de acuerdo a esa personalidad que te desarrolló, como que te dio como resultado ese test. Pero finalmente tenemos de muchos, pero nos vivimos más en ciertos puntos, que son también cuando conozcamos todos los puntos de una personalidad, no significa que todos los vayamos a tener, pero sí que nos vivimos más en esas características que en las del resto de los otros 8. Una de las cosas que nos va a ayudar mucho el enneagrama es que al momento en que yo me conozco y que identifico las características que tiene esa personalidad en la que me vivo más dominante, voy a tener a la vez más comprensión y compasión por los demás, puesto que voy a identificar mis características en la demás persona, mis reacciones en las demás personas. Recuerden que somos espejo. Y eso es principalmente lo que queremos buscar a través del enneagrama, porque ese es el inicio ya de nuestra transformación, el comprensivo, el ser empático con la persona que tengo enfrente, pues ya es un avance mucho más de lo que tenemos ahorita. Cuando a lo mejor sí lo somos, pero con el enneagrama y con el conocimiento de la personalidad en la que nos estábamos viviendo,
puedo entender y comprender más a mis semejantes. ¿Cómo puedo iniciar mi trabajo de transformación una vez que conozco el tipo de personalidad en el que me vivo? Pues bueno, va a tener que la tríada nos va a ayudar a identificar cuál es el punto de el desequilibrio en donde me encuentro ya con mi personalidad identificada, ya cuando sé en dónde me la vivo más. Ahora quiero ver a dónde mi desequilibrio. Yo debo tener mi triángulo de instinto, sentimiento y pensamiento equilibrado. Esta triada me va a ayudar a ver dónde está mi desequilibrio. Hay tres números, tres personalidades que se la viven más en el instinto, hay tres personalidades que se la viven más en el sentimiento y las otras tres más en el pensamiento. Entonces, las representan esto del instinto, sentimiento y pensamiento, pues los principales problemas o defensas que tiene el ego. ¿Qué pasa cuando hay un desequilibrio en el instinto? Pues es en el que más refuerza la personalidad. A lo mejor creemos que por ser más instintivo es porque tengo el instinto más desarrollado, pero es mi personalidad la que crea mis mecanismos de defensa para caer en el instinto de manera desequilibrada. Entonces ahí es donde me voy a dar cuenta que lo que necesito trabajar va a ser mi instinto por el tipo de personalidad y el desequilibrio en el que me hace caer. Esto de las triadas, pues bueno, es también muy interesante porque desde aquí ya empiezo a conocer cómo es que voy a empezar mi trabajo de transformación. Como les comentaba desde el principio, el enneagrama por sí solo no nos va a dar pues una varita mágica y ya vamos a cambiar, sino que sí nos ayuda, nos va a dar todas las herramientas para conocernos, pero a la vez necesitamos también ayudar nosotros mismos combinándolo con algunos otros ingredientes como para que nuestro viaje hacia la transformación sea pues más nutrido, o sea, nos dé una experiencia mucho más satisfactoria y sea un viaje espiritual finalmente. Y yo aquí nada más te doy algunos instrumentos de transformación, que es, bueno, buscar la verdad, no hacer o dejar pasar también puede ser un instrumento. Disposición a estar receptivos, ya tengo el conocimiento de en qué me la vivo, qué características me la vivo por mis mecanismos de defensa que me crea la personalidad, entonces estar receptivo a aprender o a modificar para tener mis características más sanas. Y bueno, siempre es bueno tener un apoyo, buscar un amigo, un padre, un hermano, un compañero, una compañera que te ayude a alguien en quien confíes, pero que te ayude también a aterrizar otra vez. Cuando nosotros ya nos conocemos, a lo mejor le podemos platicar tú cómo ves, yo creo que me la vivo así, tú cómo me ves, ¿no? Tú cómo me vives. Y puede ser un pivote que podamos tener ahí para que nos vuelva a traer a la realidad, a nuestra esencia, que nos esté recordando, aparte de que es un trabajo de nosotros mismos, que nos esté recordando la esencia que somos. Y bueno, aprender de todo también nos sirve como instrumento, buscar siempre nuevos métodos, nuevas cosas que nos llenen, que nos lleven también a reconocernos a nosotros mismos y sobre todo cultivar la autoestima, nuestro amor propio. Desde ahí empieza nuestro conocimiento porque pues primeramente a quien debemos amar para poder amar a los demás, pues a nosotros mismos. Y pues bueno, seguir una práctica, ya sea la práctica que tú gustes, una meditación, yoga, algo que te haga sentir bien, nadar, correr, hacer un deporte, hacer una práctica que te llene. Y la apuesta que yo les hago al hacer el taller de el inicio de mi transformación, descubriendo mi personalidad, es que podamos ingresar a través o podamos apoyarnos en la herbolaria y la medicina tradicional
porque dado los conocimientos que he podido adquirir a través del Instituto Tlahuili, estuve haciendo una recopilación de información tanto de medicina tradicional china como de medicina tradicional mexicana, combinada con la herbolaria, y la apuesta es que te vamos a proponer dentro del taller el uso de plantas medicinales, especialmente las cordiales, que son las que más me he enfocado, para que de acuerdo a tu tipo de personalidad en el que te has desenvuelto, te podamos dar la combinación de plantas para que te ayuden a fortalecer ese proceso de transformación que vas a iniciar una vez que tomes el taller de la planta medicinal. En la fiesta de la planta medicinal, en su edición 39. Y pues hasta aquí, no sé si tengan preguntas, bueno, si les gustó, también podemos iniciar pues con preguntas. Perdón que me fui de corridito en la presentación, ya no les compartí si tenían alguna pregunta, pero yo preferiría que si tienen alguna pregunta no la pudieran hacer ahorita. Gracias por su atención.